Muy buenas, mis queridos amigos y hermanos. Con ustedes su programa La Gracia Revelada y en esta sección la escatología consumada. Para nosotros es gran satisfacción y gran placer poder dirigirnos a todos ustedes con el único propósito de que nuestro gran Dios sea reconocido, sea adorado y sea bendecido y que nuestras vidas sean edificadas. Vamos a leer la palabra de nuestro gran Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, versículos 11 y 12. San Mateo, capítulo 8, versículos 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí vemos entonces que después de Cristo haber hecho un milagro al centurión, a un centurión, desaneándole un siervo, pronuncia estas palabras de que Israel, que era el pueblo escogido, que había recibido los profetas, la mayoría de los profetas fueron rechazados, fueron maltratados. Jesús le está diciendo, en el reino, cuando Abraham, Isaac y Jacob resuciten, vendrán muchos de los cuatro vientos a sentarse con ellos en el reino de los cielos. Más los hijos del reino, es decir, los israelitas, en este contexto lo que lo estaban escuchando eran los judíos, la tribu de Judá, aunque habían algunos remanentes de las 12 tribus, pero sabemos que las otras 10 tribus habían ido cautivas a Siria. Él está diciendo aquí, serán echados afuera, a las tinieblas de afuera. Ahora, ¿cuándo acontecería tal reunión? ¿Cuándo sería que vendrían del occidente, del norte y del sur a sentarse con Abraham, con Isaac, en el reino de los cielos? Indiscutiblemente que tiene que acontecer en el tiempo de la resurrección. Porque cuando Jesús está pronunciando estas palabras, Abraham, Isaac y Jacob y los profetas estaban muertos. Y Jesús está diciendo que en el reino ellos se iban a sentar con gente del norte, con gente del sur, con gente de oriente y con gente de occidente. El texto paralelo lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, donde vamos a ver algunas cosas importantes, donde en este contexto nos vamos a ver que Jesús está hablando de que esa reunión con Abraham, con Isaac y Jacob y los profetas no sería mucho tiempo después. No sería milenios después. Leemos en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar y a decir, a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestra plaza enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Entonces vemos aquí que Jesús, hablándole a la audiencia de su tiempo, alguien le pregunta, Señor, ¿son pocos los que se van a salvar? Jesús le dice, esfuércese a entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna. Ese texto es usado por muchos cristianos para decir que para entrar en los cielos uno tiene que negarse a muchas cosas, dejar esto, dejar aquello, pero en el contexto no está hablando de eso.
En el contexto está hablando de la puerta estrecha, de que únicamente pueden venir al reino de Dios confiando en la persona de Jesucristo. Que no pueden apoyarse en el cumplimiento de la ley, que no pueden apoyarse en sus buenas obras, que no pueden apoyarse en su moralismo, que no pueden apoyarse en que son descendientes de Abraham, sino que tienen que creer en el Mesías. Entonces, dice que va a llegar el tiempo en que, iba a llegar el tiempo en que las puertas se iban a cerrar. Y ellos iban a comenzar a decir, Señor, Señor, ábrenos. Claro, es una parábola que está ilustrando cuando el reino de Dios llegara, cómo los judíos iban a estar desesperados por entrar y no iban a poder. Pero notemos algún detalle importante. Pero notemos algunos detalles importantes. Nótese que las personas que vienen pidiendo al Señor que tenga misericordia para que le abra las puertas y entrar al reino, son las personas que tuvieron la oportunidad de ver los milagros que él hizo, de compartir directamente con él, porque ellos le dirán, ¿cómo que tú no me conoces si tú enseñaste en nuestra plaza? Si delante de ti hemos comido y hemos bebido. O sea, yo estuve ahí cuando tú multiplicaste los panes. De manera que él está hablando a aquella audiencia. Cuando ellos se esforzarían por entrar y ya no habría tiempo por haber rechazado al Mesías. De manera que él no está hablando aquí del mundo entero. Él está hablando de los judíos, que pronto vendría un juicio sobre ellos como la señal de que estaban siendo castigados como violadores del pacto y que entonces la era del Mesías iniciaría, trayendo el reino espiritual del Señor Jesucristo. Entonces dice que los hijos del reino serían echados fuera. Y vemos en la historia de Israel y del mundo que la mayoría del pueblo de Dios no es de Israel, sino de las naciones. Es decir, Israel en su gran mayoría está fuera del reino de Dios. O sea, aquí vemos un cumplimiento perfecto, cabal y completo de lo que el Señor Jesús está diciendo, que los hijos del reino serían echados a las tinieblas de afuera. Pero entonces, ¿cuándo sería esa reunión? Bueno, sería cuando llegara el reino de Dios. Entonces, a la llegada del reino de Dios, tendría que Abraham, Isaac y los profetas resucitar para heredar el reino y que gente de las naciones que habrían creído en el Mesías vendrían a sentarse con Abraham, Isaac y Jacob, porque la profecía decía que a través de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, aquí vemos el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis, de que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero sabemos que es por el descendiente de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el heredero de la promesa. A través de él se extienden las bendiciones de Israel a todas las naciones. Por eso Dios se propuso cumplirle a Israel para que a través del cumplimiento hecho a Israel, las naciones fueran bendecidas al ver que Dios es un Dios fiel que cumple lo que promete. Cuando las escrituras hablan de la fidelidad de Dios, se refiere a que Dios es fiel al pacto, que él lo que él le prometió a Israel, él lo cumple. Y que así entonces las naciones podían confiar en él, porque si le cumplió a Israel, también le cumpliría a ellos. Ahora nos vamos al Evangelio según San Mateo, pero en el capítulo 24. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, encontramos que se habla de una reunión. Y nosotros vamos a leer a partir del versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta, a las puertas. Os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Entonces aquí vemos
que después de la gran tribulación que se menciona aquí, en el capítulo 24, los versículos 15 al 20, donde Jesús le dijo a los judíos, a sus discípulos, que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, que huyeran a los montes, cuando vieran la abominación desoladora, es decir, la profanación del templo. El texto paralelo de Lucas capítulo 21, versículo 20 al 22, así lo dice, que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, que huyeran a los montes y que no volvieran atrás, porque esos son los días de la gran tribulación. Y dice que hay de la que, estén encinta en aquellos días, de la que estén criando, y que oren para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual nunca ha habido ni la habrá después. Y dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán conmovidos. Y luego verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Nosotros sabemos que todo esto es un lenguaje apocalíptico, que literalmente las estrellas no van a caer del cielo, que no es cierto que el sol se va a oscurecer y que la luna no daría su resplandor, sino que es un lenguaje apocalíptico que nos habla de juicio, de un juicio sobre Israel. En el Antiguo Testamento encontramos que hay varios textos donde cuando Dios iba a ejecutar un juicio sobre una nación, usaba ese lenguaje cataclísmico. Pero también cuando habla de que el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, se refiere a un juicio. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el capítulo 19, versículo 1, dice aquí que Jehová entra en Egipto en una ligera nube y los ídolos de Egipto temblarán. Y habla de que pondré a Egipto contra egipcio, a egipcio contra egipcio. Pondré a egipcio contra egipcio y reino contra reino. Entonces, en el contexto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es un lenguaje profético, es un lenguaje apocalíptico que nos habla de juicio. Pero aquí dice que ese juicio sería después de la tribulación de aquellos días. Ahora bien, este texto de Mateo 24, 29 es usado por algunos para decir que eso tuvo un cumplimiento literal, que en el 1755 hubo una lluvia de meteoritos en los Estados Unidos y que el sol se oscureció en el 1780 y la luna. Pero eso tiene serios problemas, tiene esa interpretación. Primero, Jesús no está hablando ahí de Estados Unidos. Jesús está hablando de algo que los discípulos iban a ver. Porque dice, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que está cerca, que está cercano a la puerta. Y el texto de Lucas dice, sepan que está cerca el reino de Dios. Segundo, los que enseñan que eso se cumplió, dicen que ellos están esperando la gran tribulación y que ellos están esperando una persecución. Pero ahí hay una inconsistencia muy grande, porque el texto dice claramente que eso acontecería después de la tribulación. Sin embargo, ellos dicen que ya se cumplió y entonces están esperando la gran tribulación. La realidad es que es un lenguaje apocalíptico, que es un lenguaje profético que nos está hablando de un juicio. Pero entonces cuando llegase ese juicio, se iba a dar la reunión, porque dice aquí que enviarán a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarían a sus escogidos. Nótese que esa palabra con gran voz de trompeta también se menciona en el libro de Primera a los Corintios, en el capítulo 15, donde habla que al darse la resurrección se tocaría la trompeta. También se habla en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, donde dice que el Señor vendría con gran voz de trompeta. De manera que las trompetas son un símbolo de una reunión. En el Antiguo Testamento se usaban las trompetas para convocar al pueblo a las fiestas judías. Entonces aquí se está usando la simbología para decir que se está congregando a las naciones para que vengan al reino de Dios. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 27, encontramos que se menciona que en la restauración de Israel, Dios iba a tocar la trompeta. Libro del profeta Isaías, capítulo 27, y vamos a leer a partir del versículo 12. Versículo 12 y versículo 13, que dice, versículo 12, acontecerá en aquel día que trillará
Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también aquel día que se tocará la gran trompeta y se reunirán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, adorarán a Jehová en el monte santo de Jerusalén. Entonces aquí está hablando de que para reunir a Israel se tocaría la gran trompeta. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que muchas veces se habla de que Israel sería reunido. Y nosotros vamos a iniciar una serie que tiene que ver con eso. Cómo Dios promete restaurar a Israel. Sabemos que las 10 tribus del norte, que tenía su capital en Samaria, fueron dispersas por los asirios y nunca más volvieron a su tierra. Simplemente quedó un remanente y algunos que vivían en Judá. Pero varios pasajes, varias profecías del Antiguo Testamento nos hablan de que Dios iba a restaurar a Israel. Y este texto de Isaías capítulo 27 nos está hablando de eso. De que Dios le promete a Israel que sería restaurado. Entonces Dios tocaría la trompeta para hacerlos venir. Naturalmente no está hablando de que literalmente se tocaría una trompeta, pero está usando un término que era muy conocido en Israel, porque Israel tenía fiestas en las cuales se tocaba la trompeta para congregar a Israel. Y aquí está una vez más diciendo que Dios tocaría la trompeta en el sentido de que los reuniría, de que otra vez lo traería a su tierra y los congregaría para adorar a Dios, como dice aquí, en Jerusalén. Entonces, esa simbología es usada en el Nuevo Testamento para hablar de la resurrección, para hablar de congregar a los creyentes para entrar al reino de Dios. Entonces, de ahí nosotros podemos concluir con varios textos más que cuando la Biblia nos habla de que vendrán muchos del occidente, del norte, del sur, a reunirse con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos, tienes que ver con la resurrección de los muertos. Es decir, cuando llegase la resurrección de los muertos, es que eso se cumpliría. Y nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, que precisamente eso es lo que sucede. Vamos a leer en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, cuando se tocara precisamente la trompeta, la séptima trompeta, los reinos del mundo vendrían a ser de nuestro Señor Jesucristo, y entonces ahí se daría la resurrección de los muertos. Dice en el versículo 14, el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a lo que destruye la tierra. Aquí vemos entonces que cuando suena el tercer ay, o el segundo ay, dice aquí, el tercer ay viene pronto, se toca la séptima trompeta. Un estudio de este capítulo 11 de Apocalipsis, vamos a ver que los versículos anteriores nos habla de Jerusalén destruida. Por ejemplo, cuando dice aquí en el versículo 12, oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Dice aquí que el gran terremoto derrumbó la ciudad. ¿Pero cuál ciudad? Bueno, donde murieron los 2 testigos que está hablando aquí. Y en el versículo
8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. De manera que está hablando de la ciudad que se derrumbó, donde el Señor Jesucristo fue crucificado, que fue Jerusalén. Así que aquí se está profetizando la caída de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, la cual aconteció en el año 70. Entonces ese es el segundo ay. Pero luego dice, el tercer ay viene pronto. Entonces, uno se pregunta, o sea, si ese tercer ay viene pronto, ¿han pasado miles de años y no ha acontecido? No, lo que está diciendo es que después de la caída de Jerusalén, los reinos del mundo pasarían a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Es decir, ya las potestades de maldad que dominaban en los gentiles no tendrían dominio porque serían detronados. Y Cristo tendría el dominio completo de todas las naciones. Lo que sucede es que es un dominio espiritual. Porque cuando Jesús le preguntaron cómo había de venir el reino de Dios, cuando él le dijo, el reino de Dios no vendrá con manifestación exterior. No dirán está aquí o está allí. O sea, es un reino espiritual. Entonces, a la caída de Jerusalén, viene el tercer ay y acontece lo que leímos, que los reinos del mundo vienen a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Luego dice entonces que ha llegado el tiempo de dar el galardón a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Para dar el galardón a los profetas tendría que acontecer la resurrección porque estaban muertos. Entonces, cuando el reino de Dios vino la resurrección de los muertos y se dio el galardón a los profetas. Y entonces se cumplió lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 11 y versículo 12, que muchos de las naciones vinieron a sentarse con Abraham, con Isaac, en el reino de los cielos. Entonces, estos versículos nos hablan aquí claramente de que el reino de Dios vendría con la destrucción de Jerusalén. Recordemos que en Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28, Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de sus padres con sus santos ángeles y entonces recompensará a cada uno según sus obras. Y de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora bien, muchos argumentan que eso se cumplió en la transfiguración. No, la transfiguración simplemente fue un reflejo de lo que acontecería posteriormente, donde los hijos de Dios serían glorificados. Pero en la transfiguración no hubo pago a cada uno según sus obras, ni se ven ángeles. Entonces, el cumplimiento real de lo que Mateo 16, 27 y 28 fue con la caída de Jerusalén, que fue el juicio de Israel para poner fin completamente al viejo pacto. ¿Por qué Israel debía ser castigado? Porque violaron el pacto. Y en el Antiguo Testamento el pacto estipulaba que el que violaba, si Israel violaba, iba a ser castigado. Entonces no podía cerrar el antiguo pacto sin el cumplimiento del castigo. Porque una vez que cerrase el antiguo pacto, ya Dios no podría castigarlo porque ya no estabas en pacto con él. Dios solo castigaba porque estaba en pacto con ellos. Así dice Amós capítulo 3. Dice, a ninguno de las naciones yo he conocido, solamente a ustedes, por tanto os castigaré. Y si ustedes son los que están en pacto conmigo y por haberlo violado, entonces tienen que ser castigados. En Apocalipsis capítulo 19 también nos dice que cuando cayera la gran Babilonia, que en el contexto de Apocalipsis no es más que la Jerusalén apóstata, la gran ciudad donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, como dice en el capítulo 11, versículo 8 y 9. Aquí nos dice en el 19, después de esta cosa oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y lo que teméis, así pequeños y grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la gran voz de trueno que decía, aleluya.
porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque la hora, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces vemos aquí varias cosas. Se da gloria a Dios porque ha juzgado a la gran Babilonia, que sabemos que es la Jerusalén apóstata. Luego se dice que han llegado las bodas del Cordero, es decir, Dios está llevando a cabo el nuevo pacto, lo está oficializando, está entrando en un nuevo convenio con su pueblo, y luego se dice que ha llegado el reino, es decir, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Lo que encontramos en las Escrituras es que con la caída de Jerusalén llegó el reino de Dios, se celebraron las bodas del Cordero y se dio la reunión de las naciones. Claro, todas las naciones están siendo llamadas a ese banquete continuo, a que formen parte del reino de Dios. El reino de Dios se está extendiendo por todas las naciones. Hay parábolas que ilustran que el reino de Dios sería pequeñito, pero que un día llenará toda la tierra. Entonces, todo esto nos enseña a nosotros que el concepto popular que la gente tiene de ver a Cristo físicamente viniendo en una nube sentado, no es literalmente así, sino que es un lenguaje de juicio. Y el concepto popular que la gente tiene de la resurrección como cadáveres saliendo de la tumba, tampoco es así, porque en 1 Corintios dice que carne y sangre no heredan al reino de los cielos y que se siembra el cuerpo animal y se resucita el cuerpo espiritual. Vamos a ver más adelante que cuando la Escritura habla de resurrección, ese término no necesariamente significa levantar cadáveres de la tumba. Eso tiene varios significados. Significa ponerse de pie. Y vamos a ver algunos versículos que así lo ilustran. Donde cuando, por ejemplo, dice que un cojo se puso en pie, es que se resucitó. Se usa la misma palabra. De manera que cuando la Biblia habla de resurrección, la gente se imagina cuerpos saliendo del cementerio. Pero la realidad es otra. La realidad es que es una resurrección en un cuerpo espiritual para morar con Cristo en el reino de los cielos. Amigo y hermano que me escucha, estás siendo invitado a sentarte con Jesús en el reino de los cielos. Jesucristo le dijo a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 21. Al que venciere daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De manera que eso es una invitación a que participemos de las bendiciones de su reino. A través de la fe vencemos. La Escritura dice, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. También la Escritura dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo se nace de nuevo? Bueno, Jesucristo es la nueva creación y los que están en él tienen una nueva identidad. Han nacido en él, han nacido a una nueva realidad espiritual. Nacer de nuevo significa ser identificado con el nuevo Adán Cristo Jesús. Al poner fe en Jesucristo, ya somos una nueva criatura porque somos vistos como es Cristo, visto en la perfección de Cristo, visto en la santidad de Cristo, visto en la justicia de Cristo, y en ese sentido entonces somos una nueva criatura. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios sean con todos ustedes y que en Cristo podamos ser una nueva criatura para tener derecho a entrar al reino de los cielos y sentarnos con Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas y más que con ellos, con el Señor Jesucristo. Hasta una próxima ocasión y que la bendición del Todopoderoso sea con ustedes.